Bueno, a continuación le voy a presentar una entrevista que le hice el otro día al doctor Jaime Sepúlveda. Él está presidiendo una comisión, si no mal recuerdo, de 17 personas que están haciendo una evaluación muy integral de cómo se manejó la pandemia del COVID-19 en México. Va a estar interesante, verla usted. Buenas noches, Jaime, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Leo, gusto en saludarte. Jaime, ¿quién conforma este grupo? Cuéntanos. Bueno, tuve la fortuna de lograr reclutar a un grupo de gentes con distintos niveles de experiencia. Es un grupo multidisciplinario, todos de gran prestigio personal, profesional, de integridad total, que somos 17 en total, y la idea es que cada uno de ellos nos aporte su experiencia multidisciplinaria. Tenemos grupos expertos en la parte legal, en la parte económica, en la parte educativa, que ese es un ángulo que también queremos abordar. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia sobre la economía del país, sobre la educación de nuestros niños? Claro. No es nada más un tema de salud, sino queremos ser un poco más incluyentes, y por eso invitamos a este grupo multidisciplinario, plural, y debo decir, Leo, que todos ellos lo hacen de manera estrictamente voluntaria y gratuita, pro bono, y ha sido una experiencia muy rica la que hemos alcanzado hasta ahora. Jaime, me muero de ganas de ver los resultados. Aquí, durante la pandemia, estuvimos analizando este tremendo impacto que iba a dejar la pandemia. Posterior a la pandemia hemos hablado de eso. Entiendo que los resultados los van a sacar hasta abril, ¿verdad? Claro, este es un trabajo que se lleva muchos meses de investigación. Estamos llevando a cabo más de medio centenar de entrevistas con servidores públicos federales, estatales, legislativos, partidos políticos, también con líderes de opinión, con académicos, con médicos y enfermeras que estuvieron en el frente de batalla, de manera que eso nos permite recoger experiencias desde muchas perspectivas. Pero también estamos analizando todo lo que se haya publicado sobre COVID en México, tanto nacional como internacionalmente. Y además estamos haciendo análisis de bases de datos públicas, de manera que esto es un trabajo que se lleva mucha dedicación, mucho tiempo, sí, pero confiamos tenerlo listo más bien hacia finales del mes de abril. Jaime, ¿qué resultados nos puedes adelantar? Bueno, creo que es prematuro, Leo, hablar de resultados de nuestra investigación. Lo que es muy claro es que hubo un muy grave daño en términos de indicadores de salud. Okay. Se perdieron 4.5 años de esperanza de vida al nacer, y eso nos llevará mucho tiempo recuperarlo. Pero también hubo 800,000 vidas que se perdieron durante la pandemia. Estas 800,000 vidas, puede pensarse que muchas de ellas fueron prevenibles y necesarias, de haberse tenido un sistema de salud óptimo y bien preparado, que no fue el caso. Tenemos 250,000 huérfanos. Tenemos años perdidos en la educación, pérdida de 8% del Producto Interno Bruto. De manera que creo que es una obligación cívica, moral, de todos nosotros en una sociedad democrática, hacer un análisis para entender qué es lo que pasó y por qué. Y no tanto para buscar culpables. Ya lo que intentamos es ser propositivos para ver cómo vamos a hacer para evitar una próxima catástrofe como la que ocurrió en nuestro país en estos aciagos años de la pandemia.
Estoy de acuerdo contigo, Jaime, pero sí hay un tema de responsabilidad. Aquí lo hemos platicado mucho, en particular con la reacción del gobierno frente a lo que hicieron otros gobiernos. O sea, creo que ese es un dato fundamental y no por echarle a este gobierno, sino precisamente para que aquellos que estuvieron al frente de todo este esfuerzo, pues tenían una responsabilidad con el público, Jaime. Bueno, por supuesto, pues yo fui funcionario público Sí, de alto nivel en la Secretaría de Salud por un cuarto de siglo. sí, sí, sí. No, todos los funcionarios, por supuesto, en una sociedad democrática, deben rendir cuentas. Eso me queda muy claro. Y este sí es un ejercicio también que busca transparencia en el actuar de las políticas públicas. Así es que, pero quiero señalar que no es el acento de este reporte. Okay. El acento es que estemos mejor preparados para una pandemia futura que va a ocurrir derivada de la experiencia de esta triste situación lamentable que no estábamos bien preparados con las consecuencias terribles que se llegaron. Entonces, ese es el foco central de nuestro reporte. No, y me parece muy bien y creo que muy necesario porque como tú dices, Jaime, pues es inevitable que va a llegar otra pandemia. No lo queremos escuchar porque estamos hasta aquí, mira, hasta el gorro de hablar del COVID y todavía ahora hubo otro maldito ¿no? brote de COVID en estos últimos meses, en fin. Pero yo te diría, lo que me queda claro de yo haber revisado y aquí dándole seguimiento a lo que hacía México versus los otros países, pues la verdad quedamos muy mal, Jaime. O sea, en términos de muertes, por ejemplo, 800,000 muertes es muchísimo para un país del tamaño de México, Jaime. Sí, por supuesto. Entre otras cosas, estamos haciendo un análisis comparativo del desempeño de distintos países. De hecho, yo participé en el panel independiente de la OMS en 2021, en donde se analizaron los países con mejor desempeño y aquellos con peor desempeño, entre los cuales se encontraban México y Estados Unidos. Sí. Y eso ya lo publicamos hace 3 años. Ahora, también podemos compararnos con otros países de Latinoamérica que lo hicieron muy bien, por ejemplo, Chile y Uruguay. Sí, coincido contigo, estos 800,000 muertes en exceso, por cierto, no todas atribuibles a COVID, son 510,000 muertes atribuibles directamente a COVID, ya con la revisión de certificados de defunción. Son 800,000 muertes en exceso por la falta de atención. Entonces, sí, comparamos muy mal con el resto de Latinoamérica, con el resto de países con una economía similar o incluso países mucho más pobres que tuvieron un mejor desempeño. Otra variable que me parece importante mencionar, Jaime, es lo mal que se trató a la comunidad médica, y aquí estoy hablando de médicos, enfermeros, enfermeras, desde luego, camilleros, en fin. México también tuvo muchas muertes en su comunidad médica, otra vez en perspectiva comparada, Jaime. En realidad, esto que señalas es de las cosas que más duelen. México ocupa el primer lugar en mortalidad en su personal de salud. Oh, bueno. Como bien señalas, médicos, enfermeras, ocupamos el primer lugar. Y esto se debió, de nuevo, a una falta de preparación. México no tenía los equipos de protección personal. Los que finalmente logró alcanzar fueron de pobre calidad, sin un suficiente entrenamiento del personal médico, con un descuido en el abasto de cubrebocas de calidad, de manera que desde el ejemplo del más alto nivel de liderazgo de salud se vio que había un desdén por medidas de protección, de prevención, como fueron el uso de cubrebocas y más tarde pruebas diagnósticas. En fin, creo que en varias partes
de las políticas públicas de salud hubo serios problemas en su implementación. Bueno, hasta aquí la entrevista que le hice a Jaime Sepúlveda. Ahora vamos a una breve pausa y viene Gonzalo Monroy para hablar de la venta de plantas eléctricas de Iberdrola al gobierno de México.